Una de las cosas que nosotros debemos de aprender a detectar en este caminar de Dios, en este caminar de cristiandad, es que estamos nosotros, los que estamos en este tiempo, estamos viviendo un tiempo tremendo, un tiempo súper difícil, no solo por las cosas que están sucediendo en el mundo, sino que también porque la palabra de Dios toda se está cumpliendo. Y hay una parte en la Biblia que nos habla el Señor de los falsos profetas, y estamos actualmente en el tiempo que hay cualquier cantidad de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, hay cualquier cantidad de engañadores. Ahora, ¿cómo detectar eso? ¿Cómo saber que alguien está engañándonos? Que alguien nos está engañando. Hay muy buenos siervos de Dios, que realmente aman la obra del Señor y están pues haciendo lo que se debe de hacer, llevando el mensaje de la palabra de Dios, evangelizando, haciendo discípulos en amor al prójimo y a Dios, porque los hay bastantes. Pero muchas veces, no sé si es porque las personas no estudian, no leen la palabra, no la entienden o no sé, pero cualquiera los engaña. Todo está escrito en la palabra de Dios, absolutamente todo. Ahí la palabra de Dios es una guía para nuestra vida, es la que nos enseña a cómo llevarnos el Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la leemos, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. Hoy quiero compartir este tema de cómo detectar a los falsos profetas, los falsos maestros. El Señor Jesús lo enseñó, por eso lo vamos a estudiar. Si el Señor Jesús no lo hubiera enseñado, pues yo no vendría a inventar aquí, pero el Señor Jesús lo enseñó. Y vamos a... Bueno, primero quiero hacer una pequeña reseña de estos capítulos. Es en el libro de Mateo, en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, nos encontramos con la bienaventuranza. El capítulo 5 es donde dice la palabra de Dios que una gran multitud llegó donde el Señor, y el Señor subió al monte, y con él subieron los discípulos. O sea, subieron discípulos, ha de haber subido mucho más gente porque andaban atrás de él, pero él, el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, se los habló, se los enseñó, se los explicó a los discípulos. Es lo que estaban, el círculo más cercano que tenía él eran ellos. Y los 3 capítulos hablan de lo que el Señor habló ahí arriba del monte. El capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, y el 6 enseña otras cosas, pero yo quiero enfocarme en el capítulo 7, porque ahí, en el capítulo 7 del libro de Mateo, es donde está lo que el Señor nos enseñó, cómo detectar a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, a esos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles que ahora se hacen llamar. Entonces vamos a estudiar el capítulo 7, pero lo vamos a estudiar de los últimos versos. Este capítulo 7 tiene 29 versos. Vamos a ir para atrás y vamos a iniciar en el verso 24. Dice la palabra del Señor así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oiga bien, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Estos son los últimos versos del capítulo 7 del libro de Mateo. Recordemos que está en el monte el Señor con sus discípulos. Y Él les dice todo lo que yo les he explicado, o sea, todo lo que está escrito en el capítulo 7. Yo, dice, voy a comparar a cualquiera que oyó esto y lo hizo como yo se los expliqué. Yo lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que lo oyó y no lo hizo, no entendió nada, ese lo voy a comparar como aquel hombre que edificó sobre la arena. El que edificó sobre la casa, dice que vinieron tempestades, viento fuerte y todo, y su casa no cayó. Pero el que edificó sobre la arena, vinieron los mismos vientos, las mismas tempestades, y cayó, porque estaba edificada sobre arena. Bueno, dicho esto, que el Señor, vamos a ver, pero ¿qué fue lo que dijo el Señor que hicieran los discípulos? Que hiciéramos nosotros también. Lo vamos a estudiar. El Señor se refirió que a los discípulos, miren, les voy a dar la clave, cómo detectar aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros, aquellos falsos evangelistas, aquellos falsos pastores, porque vienen tiempos que habrán muchos así. Entonces estábamos en el 24 en adelante. Ahora vamos a retroceder al 21, y dice el 21, el verso 21 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué fuerte, ¿verdad? Es fuerte, porque que el Señor lo diga y que se lo diga a una persona que lo considere falso profeta, que lo considere un falso maestro, un falso pastor, un falso evangelista, un falso apóstol, es tremendo, ¿verdad? Es de preocuparse. Entonces, dice en este que acabamos de leer, dice que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar, dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, habrá miles de personas, millones de personas dentro de las iglesias, algunos predicando el evangelio de Jesucristo, pero eso no le garantiza que vaya a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre entonces? Ese es el punto exacto. ¿Cómo detectamos a estas personas? Bueno, tenemos que detectarla que hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad? Bueno, la voluntad está escrita en la palabra de Dios. Ahora, algo que tenemos que tener claro, porque si el Señor lo dijo aquí, es porque así es. Hacer su voluntad, entonces, quiere decir que no es estos hombres que estaban ahí, dice que le van a decir a él, le van a decir, Señor, les dijo, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir que esa no es la voluntad de Dios, porque si estos hombres lo hacían, pero el Señor les dijo, ¿saben qué? Yo no los conozco, nunca los conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que profeticen, porque hay un montón de hombres mentirosos que dicen que profetizan, que el Señor dijo, que el Señor me dijo, que el Señor acá. El Señor te puede hablar a tu vida, a ti mismo, para que
ayudarte, para librarte, pero en este tiempo en que estamos, Dios no te va a hablar, dile a mi pueblo que aquí, que yo que dije esto, pero no, ¿por qué? Porque la palabra profética está escrita ya, aquí está en el Antiguo Testamento y en el Viejo Testamento. Todo lo que Dios nos quiere decir está en la palabra de Dios. Ya Dios ya no necesita hablarnos, porque está escrito. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Leamos la palabra de Dios y ahí lo vamos a entender. Aquí lo dice claro, mire que dice que ellos le van a decir, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y no es una parábola, no es un cuento, es una realidad. Va a suceder, un día vamos a estar todos delante de Dios, delante del Señor. Y estos hombres le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre y en el nombre del Señor, va. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor no los conoce. Le va a decir, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Hacedores de maldad, le va a decir. ¿Por qué? Quiere decir que no es la voluntad de Dios hacer eso. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de estos hombres hacen todas esas cosas para ser reconocidos. Hacen esas cosas para hacer un show, para que los miren, para que los reconozcan, para ganar ganancias. Entonces, Dios no quiere eso. Esa es una de las cosas que tienes que detectar de los falsos maestros, falsos profetas y todos los demás. Si tú miras a un hombre que viene con esos cuentos y viene que yo aquí, que yo allá, y lo peor es que a esa gente las tienen por grandes siervos de Dios. La gente se deja engañar tan fácil. Yo estuve en una conferencia en un lugar, no voy a decir más, y invitaron tres hombres del extranjero y vino uno y se tiró un mensaje poderoso, tremendo. Qué hombre ese, qué mensaje. Pero ¿qué pasó al final? Al final, entonces yo me di cuenta que ese hombre era un falso maestro, porque dijo que en este lado hicieran la fila los de 1000 lempiras, en medio los de 500 y al otro lado los que pudieran dar. Por favor. O sea, dije yo, ¿saben? En ese mismo momento me levanté y me fui. No porque sea tacaño, no porque no quiera dar, sino porque no es así la cosa. No es así. El reino de Dios no se mueve así. No es por dinero. Entonces, esas cosas son las que nos muestran y detectamos a estas personas. Pero hay más, hay mucho más. Nos vamos a ir de ese 21, nos vamos a saltar siempre en el capítulo 7 y nos vamos a ir al verso 1. El Señor nos enseñó que dice, el que hace la voluntad de mi Padre. En este capítulo solo hay algunas cosas, pero en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento, hay un montón de cosas que nos enseña el Señor cuál es la voluntad de nuestro Dios. Pero estamos viendo las que están aquí en el capítulo 7. ¿Cómo detectar a esos falsos? Entonces una de las cosas es esta. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí el Señor nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer nosotros para detectar a esta gente. Esto que le está diciendo a las personas, el Señor está describiendo lo que hacen estos hombres, está describiendo lo que hace un falso profeta, lo que hace un falso maestro, lo que hace un falso pastor. Hay hombres soberbios pastoreando iglesias que se creen los dueños de la congregación, los dueños de los templos, y el dueño de la iglesia del Señor es Jesucristo.
estos hombres deberían de servir a la iglesia, no la iglesia servirlos a ellos. Entonces el Señor nos enseñó, bueno, estos hombres son buenos para juzgar, juzgan. Y eso pasa mucho en las iglesias. Si tú detectas algo que no está bien y te atrevas a decirlo, te juzgan y te marginan. Te marginan de una forma que dicen, no, este es un hombre rebelde, este tiene un espíritu de no sé qué. Entonces no se puede decir, no les puedes decir nada porque ellos hacen eso. Dice, pero Dios les dice a ellos, con el juicio que juzgan ustedes van a ser juzgados, y con la medida con que miden os serán medidos. O sea, ellos van a tener su recompensa un día. ¿Y por qué le dijo, mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A estos hombres, porque ellos son los que enseñan. La congregación no enseña, la congregación no predica. Estos hombres son los que predican, ellos son los que enseñan la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen? Lejos de bendecir al pueblo, lejos de bendecir a la iglesia, la hunden más bien. O sea, dice, ¿por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estos hombres, ellos, delante de la congregación, delante de la gente, son unos santos, pero delante de Dios no. Pero las demás personas no son santos. Para ellos, solo los que ellos califiquen, los que se alineen a los reglamentos y cosas que ellos establezcan, a ese sí, ese lo consideran un santo. Pero aquel que no se alinea con ellos, lo marginan. Entonces debemos de detectar a este tipo de hombres. Si estás en un lugar donde así son los líderes y solo tienen su élite, su grupito, estás en un lugar que no es. Sigue la lectura y dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Cómo ellos van a poder enseñar? ¿Cómo pueden enseñar la palabra de Dios y querer restaurar a alguien si ellos mismos están mal, están pandos? No pueden. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo, les dice el Señor a estos hombres. Hipócritas, le dijo. El Señor no le dijo hipócritas a los discípulos, que los discípulos estaban ahí. Él no le dijo hipócritas a ellos. Se refería a estos tipos de hombres, a estos falsos. Hipócritas, les dijo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero tenían que corregirse ellos. En la actualidad es lo mismo, estos hombres, estos falsos que están engañando a la gente, sacándoles el dinero, mintiéndoles, haciéndose pasar porque son grandes santos, pero no quieren corregirse ellos primero para después corregir a los demás. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, ahora miren cómo es la palabra de Dios. Ahora viene, y Dios está hablando a nuestras vidas, nosotros. Él estaba hablando a los discípulos y Él nos está enseñando qué es lo que debemos hacer, cómo detectar a esta gente. Pero ahora viene el mensaje para nosotros, el mensaje para los discípulos, para usted y para mí, no para estos falsos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mire qué tremendo. Me fascina la palabra de Dios porque es directa. La palabra de Dios es fuerte, es directa. El Apocalipsis también le llama perros. Y el Señor le llamó aquí perros y cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Y qué? ¿Y qué es eso? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. La palabra de Dios nos enseña que un hombre encontró una perla de gran precio. Otra mujer dice que perdió una perla y la buscó hasta que la encontró. Y lo simboliza
como el reino de Dios, como que encontraste el reino de Dios, encontraste la salvación, sos salvo, la felicidad, el gozo del Señor. Al tener este gozo, al tener esta salvación en nuestra vida, nosotros llegamos a un lugar, a una iglesia para servir a Dios, queremos amar a Dios y servirle en la iglesia y todo. Pero ¿qué nos dice el Señor? No le dejes eso santo que tienes, ese esfuerzo, ese ánimo, ese deseo de servir a Dios, no se lo des a esos hombres. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay lugares donde Dios cambió vidas, personas, y llegan personas, llegas a una iglesia, a un lugar, con el deseo de servir a Dios, con el deseo de trabajar, de hacer, pero esos hombres no te dejan. Esos hombres no permiten, sino que solo ellos, o solo lo que ellos digan. Entonces, lejos de hacer que estas personas que llegan y quieren trabajar en la obra, trabajen de verdad en la obra del Señor para salvar almas, el buen pastor, el buen evangelista, el buen cristiano, el buen siervo de Dios que está en una obra, aprovecha este potencial de las personas, aprovecha este momento del que Dios ha cambiado para que juntos todos echemos a andar la obra de Dios, para que todos prediquemos, hablemos, evangelicemos. Pero el que no es de Dios se vuelve egoísta, se vuelve misterioso con la obra y no quiere que nadie se levante porque tiene miedo a que le quiten la mina de oro. El que está en Cristo de verdad, el que está en el Señor bien cimentado, ¿por qué va a tener miedo? Si es Dios quien lo respalda, es Dios quien le ayuda. Dios más bien envía a estas personas para que le apoyen y el reino de Dios crezca. Pero el Señor nos enseñó esto aquí. Sigue diciendo, ahora viene otra parte diferente. Ahora nos quiere enseñar el Señor, nos quiere enseñar que hagamos algo que nosotros, que los discípulos hicieran y que nosotros como iglesia del Señor lo hiciéramos también. No solo era detectar a aquellos hombres, detectar a los que son falsos, sino que nosotros debemos de aprender a hacer como Dios quiere. Leímos allá que el que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí está también. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y este es el versículo clave de todo eso que leímos. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tratar con amor a las demás personas, a todos. Dios, el Señor nos enseña eso, nos compara, nosotros debemos de amar a estas personas, pero porque esta gente, los falsos, no lo hacen. Aparentemente sonríen, ¿qué hacen aquí? Pero cuando ves la actitud hacia tu vida o hacia otro hermano, que no es en amor, sino que es en diferencia, entonces nos damos cuenta. Pero el Señor nos enseñó que todo lo que queramos, dice, que los hombres hagan con nosotros debemos hacer con ellos. O sea, nosotros queremos dar amor porque estamos en Cristo, queremos ser buenas personas, queremos amar al prójimo. Ellos deberían de ser así también. Como detectas un buen siervo, un buen pastor, un buen maestro, se le refleja el amor de Dios en su vida. Él hace todo esto que está aquí. Él ama, porque Él quiere que también se le ame. Cuando el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan dará una piedra? O si pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está entre los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quién nos quiere enseñar el Señor en esta parte?
el siguiente versículo lo leímos, lo dijimos, bueno, que como queremos que nos traten, entonces nosotros debemos de tratar a las demás personas. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor? Nos estamos basando en el capítulo 7, que nos habla de aquellos falsos que le dijeron al Señor, Señor, pues en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor dice que no los conocía, dice, no los conozco, les dijo a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar en este momento, en esa parte, es que nosotros, los hijos de Dios, los discípulos en ese momento, en estos versos que acabamos de leer, pedid y se os dará, el Señor nos está enseñando que nosotros oremos a Dios y pidamos un lugar o un hombre de Dios verdadero, que sea que nos enseñe, que sea el que Dios tenga puesto en ese lugar para enseñarnos. Estamos hablando de esos hombres. En el capítulo 7 habla exclusivamente de ellos. Pidámosle a Dios, Señor, yo te pido que me mandes a un lugar donde hay un siervo tuyo de verdad, donde un siervo que sirva, no que haya que servirlo. Entonces, el Señor dice que pidamos y Él no lo va a dar. Si quien de ustedes que tiene un hijo y tiene hambre no le da pan o un pescado, ¿cuánto más el Padre? Entonces nosotros pidámosle a Dios, Señor, necesito estar en un lugar donde sea un siervo tuyo que enseñe, que predique la palabra, ¿verdad? Pero dice que Él nos va a escuchar y nos va a atender. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? Buscar. Hay que pedir, Dios nos oye, Él nos va a oír. Busquemos, buscar y hallaréis. Llamar, vamos, toquemos, movámonos, acción. Llamar y se os abrirá. Cuando Dios nos enseñe dónde es el lugar, dónde hay un siervo de verdad, y nosotros lo veamos las actitudes, cómo es ahí, cómo es, si este hombre tiene amor a los demás, si se hace como se hacía en la iglesia de los apóstoles, entonces ahí es. Entonces dice, pedid se os dará, ojalles, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca va a encontrar un siervo, al que llama se le abrirá. Y dice que hombre de vosotros nos da el ejemplo de que nosotros, siendo malos, dice que le damos comida y un pan, un pescado a nuestros hijos. ¿Cuánto Dios no? Entonces, en el tiempo que estamos debemos de ser hasta radicales para saber dónde estamos. Si estamos en un lugar conflictivo, porque ¿cuál es el cuento ahora? Que no, es que no hay iglesia perfecta. Y estamos de acuerdo. Pero los que estamos en la congregación podemos ver el siervo que está ahí. Y vemos la actitud de este siervo. Si es una iglesia show, que se inventan milagros, que echan fuera demonios, que profetizan y todo. Aquí lo dijo el Señor, ya lo leímos, yo no tengo que explicarlo. Lo dijo la palabra de Dios, aquí lo leímos. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Yo no los conozco. Hacedores de maldad. Entonces, el Señor nos enseña en este capítulo 7 del libro de Mateo. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire qué tremendo. Mucha gente ha predicado, ha hablado de este verso, pero a mí me preocupa leer este versículo. Me entra una aflicción porque dice que la puerta de la vida, la que es angosta, pocos, dice ahí, pocos son los que la hallan. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Esta parte
hay un dicho que dice, no recuerdo cómo es, pero como que donde va Pedro, va Juan y ahí van todos, algo así. Nosotros no debemos de ser así, que donde va la grulla de gente, ahí va uno también, no. Porque ancho es esa puerta donde muchos van. Es mejor buscar un lugar donde sea más estricto, donde sea más... Ahora se ha inventado que les dicen legalistas y que no sé qué, pero mire, yo prefiero estar en un lugar donde sean pocos que donde sean muchos. La palabra de Dios lo dice, son pocos los que entran por esta puerta angosta. Y el camino angosto y la puerta angosta que lleva la vida. Y es ahí donde todos queremos ir. Entonces debemos de detectar y esos detallitos tenerlos en mente. Sigue diciendo, y para cerrar con broche de oro, el capítulo 7, en el verso 15, dice el Señor, Jesucristo lo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, yo no le estoy diciendo ninguna mentira. Este capítulo 7 el Señor lo habló exclusivamente para que entendiéramos y supiéramos detectar a estos hombres. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los vamos a detectar? Por sus frutos los vamos a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceremos. Es fácil estar en un lugar y detectar si un hombre es de Dios o un hombre no es de Dios. Cuando un hombre no es de Dios, se cree el dueño de la obra, se cree el dueño de la iglesia. Jesucristo dijo en esto mismo que la ley y los profetas era lo que yo quiero que me traten a mí, como con amor, yo tengo que tratar a los demás, refiriéndose a estos hombres. Pero si estás en un lugar donde estos hombres no, la iglesia solo la utilizan para captar fondos, es una de las cosas que ellos hacen, pero no ayudan a nadie, no ayudan a nadie de la iglesia, o solo se ayudan ellos mismos, el círculo de ellos. El círculo de ellos los vas a ver súper bendecidos con el dinero de la gente, de la obra. Pero los demás no, y no es así. Es parejo, debería ser parejo, pero si estás en un lugar donde aquel varón, aquel siervo, detecta las necesidades de los hermanos y utiliza lo santo de Dios, de las iglesias que sus hijos dan para la obra, y la obra no es el templo. Lógico, hay que sacar los gastos del templo y todo, pero lo demás, la obra, la iglesia son las personas. Entonces, si tú ves que este hombre tiene amor para los demás y sirve a los demás y da y ayuda, ese hombre es un hombre de Dios, no como los otros que es solo para ellos o solo para la familia, el círculo de ellos. Estos no son hombres de Dios. Así que por su fruto lo conoceremos, dice, y termina el 21 en adelante, que ya lo leímos, pero lo voy a leer para finalizar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. No predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras que dijo el Señor Jesús y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y hoy se escucha la voz de un ángel.